Bueno, continuamos en otra jornada más de conversaciones de Exaltación de la Cruz. En esta oportunidad vamos a hablar un tema realmente de gran interés público. Vamos a hablar del derecho animal. El derecho animal que realmente representa una defensa fundamental y quizás es un sector de los más vulnerables que nos acompañan todos los días, como las mascotas o diferentes tipos de especies que son agredidas y violentadas todos los días. Para ello vamos a estar hablando con la fundadora del Observatorio de Derecho Animal de la Argentina, abogada penalista. ¿Qué tal, Lorena? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien. Realmente es un tema que sensibiliza, es un tema que a veces la gente es testigo de situaciones de crueldad, de maltrato, y no sabe qué hacer, cómo denunciar, cómo actuar. Bien, primero te quiero agradecer la invitación, está muy bueno, sobre todo que puedan visibilizar la temática, que algunos piensan que es algo nuevo cuando no lo es. Hay un movimiento que arrancó hace muchísimos años, más de 40 años, y por suerte ha ido avanzando también en las normas, en las leyes que vemos inclusive en nuestro país, en la sociedad misma, en la conciencia, por ahí de manera muy gradual, ¿no? Cuesta un poco entender muchas veces a quienes estamos en defensa de los derechos de los demás animales, y decimos los demás animales porque los seres humanos, cuando nosotros explicamos el tema de la ética animal y demás, nos incluimos porque obviamente el ser humano pertenece al reino animal, pero de alguna manera, en este paradigma antropocéntrico, si se quiere, el ser humano que se pone en la parte superior de la pirámide, se olvida también de que es un animal y que compartimos fundamentalmente la sintiencia. Entonces, quienes abogamos por los derechos de los demás animales, justamente nos basamos en esa sintiencia como interés fundamental para ser considerado moralmente, ¿no? Para que nosotros incluyamos tanto en esta consideración moral, que se ve reflejado también en lo legal, ¿no? A través de las normas, a los demás animales que tengan una protección que se merecen y derechos fundamentales. No hablamos de tener exactamente los mismos derechos, pero sí al menos los derechos fundamentales. Porque nos encontramos muchas veces con personas que dicen, bueno, ustedes quieren que los animales voten. No es así. Estamos hablando de ciertos derechos que tienen que ser respetados y tan elementales y fundamentales como el de la vida, por ejemplo, ¿no? Entendemos que en el marco de estas situaciones tenemos a los mal llamados, porque son mal llamados, animales de consumo, o que son utilizados probablemente para experimentación. El tema de los animales domésticos, como se dice, que también tratamos de hacer un cambio en el lenguaje y decimos, no utilizamos el término mascota, sino animales compañeros y demás, porque ya existe dentro de, no de la legislación, pero sí hay ciertos avances, también a nivel jurisprudencial en lo que se refiere a la familia multiespecie. Esto era antes impensado, ¿no? Hablar de un régimen comunicacional, por ejemplo, donde haya un perro, un gato o cualquier otro animal que frecuentemente ha sido desgraciadamente domesticado en este sentido, pero forma parte de la familia, ¿no? Y en el derecho nos encontramos de igual manera con esto de la protección Caraboy. Siempre me extiendo en la introducción para que se pueda entender por ahí a dónde apuntamos. Perfecto, sí, Y que sí. nosotros cuando hablamos de los animales como sujetos de derechos, nuestro fundamento está en esto, ¿no? En el respeto hacia el otro, sobre todo, y teniendo analogía esta forma de discriminación que se llama especismo, ¿no? Esto de discriminar algunas especies, a ver, queremos a los perros, amamos a los gatos, nos comemos a las vacas, odiamos a las ratas. Eso es el especismo en sí. Si vamos a hablar de una justificación moral que diga por qué este animal merece vivir y este no, no la tenemos. Realmente no existe. Porque la sintiencia, la que estamos dotados los animales humanos, existe tanto en ellos como en nosotros. La conciencia, inclusive, que era un argumento que se utiliza, no alma, o en sí a la persona humana, ¿no? Eso también vemos, o la inteligencia que se decía. Yo me acuerdo que antes, cuando era chica, y bueno, ahora también, escuchaba decir, no, al animal no se lo educa, se lo adiestra. ¿Por qué? Porque no tiene
conciencia, no aprende, es todo repetición y no es así. La declaración de Cambridge del año del 2012 demuestra justamente lo contrario, es una declaración donde fue realizada por distintos neurocientíficos que dicen, obviamente, y ratifican esto de que existe la conciencia animal y que tienen percepción del mundo que los rodea y de sí mismos, ¿no? Contrariamente a todo lo que decían. Pero más allá de eso, de si son inteligentes o no, que sabemos que sí, el tema fundamental para considerarlos como sujetos y no como objetos, contrariamente a nuestro régimen del Código Civil y Comercial, inclusive parte del Código Penal también que así lo dice, es justamente esa capacidad de sentir, de goce y sufrimiento, o sea, eso que los hace sufrir como a nosotros. Si nosotros le quebramos la pata a un animal no humano, como decimos, y a un animal humano van a sentir dolor los dos. No hay una diferencia, y eso es lo que nos hace iguales y merecedores de derechos. Perdón que me extendí mucho en esta parte. No, pero realmente... Voy a me preguntabas de normativa en nuestro... Bueno, en nuestro país tenemos una ley que data del año 54, la ley 14346. Esta ley, que lo novedoso, a ver, primero había una ley anterior, porque muchos conocen la ley de protección animal, los que conocen por arriba el tema, aunque sea, y la conocen como ley Sarmiento, y eso es un error. La ley Sarmiento data del año 1871, es otra ley que ya no está vigente, y la ley actual es la 14346, que data del año 54, y se llama Ley Benítez o Ley Perón, así la llamaban, ¿no? Simplemente la Ley 14346. En esta ley, y acá está lo innovador, habla del animal como víctima, o sea, nombra la palabra víctima. Dice exactamente, a ver si tengo por acá, que será castigado, o sea, en este sentido, será sancionado con prisión. No la tengo acá la ley, pero no importa, lo digo, con prisión de 15 días a un año a quien infringiere actos de maltrato, a quien hiciera víctima, perdón, de actos de maltrato y crueldad a un animal. Fíjense que al incorporar la palabra víctima, ya estamos hablando de un sujeto. Nuestro Código Civil y Comercial, y en las leyes también del Código Penal, vamos a ver que inclusive en la figura de la habilidad se nombra, se protege el derecho de propiedad, ¿no? Más que nada. Pero en esta ley en particular no se protege al animal como objeto, al animal, la palabra víctima que pone en como penal, delito de daños y en otros protegen a la propiedad, a la seguridad, a la salud pública, etc. Esta ley es la que nos ha permitido a nosotros avanzar jurisprudencialmente hasta el punto de que haya prosperado en su momento un habeas corpus. Hay un caso que es muy conocido de una orangutana, la orangutana Sandra, donde se presenta un habeas corpus, no prospera, finalmente sí un amparo, y es declarado, más allá de que no prosperó en el habeas corpus en su momento, los jueces que estuvo, declara a Sandra como persona no humana en la sentencia, ¿no? En el fallo tenemos ese reconocimiento de persona no humana, que eso es impensado, ¿no? En etapas anteriores, sobre todo cuando hablamos del derecho, ¿no? Hablar de un animal no humano como una persona. Ha sido un fallo que ha marcado una tendencia y un avance muy importante en la lucha por el reconocimiento de los derechos de los animales. Pero en materia penal, si bien, claro está, el Código Penal sanciona con prisión, en este caso por la cuantía de la pena es excarcelada en la mayoría de los casos, ¿cómo están los procesos? ¿Se inician procesos? ¿La gente denuncia? ¿Es difícil que el fiscal de oficio avance? ¿Hay alguna traba en ese sentido? ¿Para qué? Muchas.
no diferencia la escala penal uno del otro, tiene tipos penales abiertos que son complicadísimos, ¿no? En algún caso, por ejemplo, el artículo primero, no alimentar en cantidad y calidad suficiente un animal doméstico cautivo. ¿Cuánto es cantidad y calidad, y qué es calidad suficiente para qué animal? ¿No? En el artículo 3, por ejemplo, inciso 7, que dice lastimar y arrollar a un animal, bueno, intencionalmente, y habla de causarle sufrimientos innecesarios, ¿no? Esa amplitud del tipo, a nosotros a veces nos permite avanzar y otras nos traba, porque queda sujeto, esos tipos abiertos se caracterizan por necesitar algún otro apoyo para poder cerrar bien ese tipo, y quedan a la buena del jugador, ¿no? Según su interpretación, en este caso, y esta ley admite tipos dolosos, es decir, necesita la intención de quien comete este delito y que sea demostrada, y no podemos hablar de culpa. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un caso de no alimentar en cantidad y calidad suficiente, habrá alguno que dice, yo no sabía cuánto darle, y no, y hay estados de desnutrición que se encuentran a ciertos animales que es no humano, que es terrible. Acá, ¿qué pasa? En el ámbito de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos una fiscalía especializada, la UFEMA, que funciona desde poco. Delitos de maltrato animal, toda infracción a la 14346 va a parar ahí. Sinceramente acá, en el ámbito de Cava, funciona bastante bien. Se realiza la denuncia, que la denuncia, tenemos que entender que cualquier infracción a la 14346 se trata de un delito de acción pública, por lo cual la acción está a cargo del Ministerio Público Fiscal, en este caso, por lo cual podemos hacer la denuncia, pero ellos bien de oficio podrían investigar también. Se puede hacer la denuncia, y esto también como parte del procedimiento para que sepan, cualquier acto de maltrato y crueldad, ustedes lo pueden ver, está tipificado en la 14346. Algunos que no están tipificados, nosotros los encuadramos en causar sufrimientos innecesarios. Por ejemplo, el abandono no está tipificado, en realidad zoofilia o bestialismo está mal dicho, es el abuso sexual, tampoco está tipificado, pero claramente es causar un sufrimiento innecesario, por lo cual acudimos al artículo 3, inciso 7, y de oficio realizar la investigación. En Buenos Aires, en Cava, funciona muy bien esto, hoy en día, al menos, todo fue un proceso, pero ingresan las denuncias, en algunas situaciones ni siquiera necesitamos presentarnos como querellantes, creo que teniendo en cuenta la escala penal, ¿no? 15 días, un año, como decís vos, que no es de cumplimiento efectivo en la mayoría de los casos, hay algunos que van en elevación a juicio, rara vez, muchos terminan en una probation, que en relación a la pena que existe hoy termina siendo bastante más satisfactoria, ¿no? Con penas accesorias y demás, como puede ser inhabilitación para ser cuidador responsable de un animal o de otro animal, ¿no? Por un tiempo más, no sé, hacer en relación a los etcétera. Algunas de las tantas cuestiones que pueden darse, ¿no? Pero acá sí funciona, hacer realizamientos, yo no digo esto, digo, al rescate del animal no humano, se entrega a un cuidador responsable transitorio, en calidad de, entre comillas, depositario judicial. No, inicia el proceso como cualquier otro delito de acción pública, que muchos penalistas inclusive dicen, bueno, no, piensan que no es, no es así, que es otra cosa distinta porque se trata de otros animales, ¿no? Y no, esta ley, está desde el 54, es obligatoria en todo el territorio nacional y es complementaria al Código Penal. O sea, eso hay que entenderlo, y es un delito de acción pública como cualquier otro. Y en otras jurisdicciones, como provincia de Buenos Aires, sabemos que la justicia penal en la provincia está colapsada por miles de delitos que todos los días llegan al fuero penal. ¿Avanza la celeridad desigual en Capital Federal o tiene sus dilaciones? En el ámbito en general, te digo, Buenos Aires, depende qué lugar en particular, se nos hace a veces más difícil. Creo que no hay una toma de conciencia. Primero está colapsado, como vos decís, que no es la excusa, porque en realidad no le corresponde, por ejemplo, en los casos de las comisarías. En muchas ocasiones nos toca, a mí me llaman diciéndome que no le quieren tomar la denuncia, ¿no? Eso, tanto en Buenos que, sí,
O sea, si estamos ante un delito de acción pública y el funcionario no nos toma la denuncia, podemos denunciarlos a ellos por incumplimiento de deberes de funcionario público, porque en todo caso la desestimación estará a cargo del Ministerio Público Fiscal, quien es titular de la acción penal en este caso. Entonces, antes era muy frecuente esto, también se estaba, de acuerdo, de que no tomen la denuncia, por ejemplo. Ahora ya al menos no es tanto en Buenos Aires que ocurre esto de que no querer tomar. Mirá, a mí me llegan consultas de varias partes del país. Recuerdo una última hace muy poco, en Chubut, que pasó esto, ¿no? Que venía pasando en Buenos Aires seguido, de no tomar la denuncia por decir, no, bueno, vemos, no sé si esto corresponde acá o lo tiene que ver con zoonosis, no tiene que ver con zoonosis nada, es un delito de acción pública y cualquier ciudadano pueda noticiar a las autoridades que tienen el deber de investigar y no caraturarlo como averiguación de ilícito. Si uno está informando, reportando infracción a la ley 14346, claro, tienen que hacerlo, caraturarlo correctamente. Y bueno, llamé, me acuerdo, por teléfono, porque a veces funciona así, viste que a los abogados, abogadas, en algunos lugares nos tienen como medio pánico, en otros no tanto, pero llamé, soy la doctora tal, a ver, obviamente yo no tengo ni matrícula para trabajar ahí, en ese sentido, pero obviamente puedo asesorar a alguien para que haga la denuncia y para que le haga la denuncia a ellos también, llegado el caso. Y hablé con la persona que estaba encargada, 10 minutos después le tomaron la denuncia. O sea, y no puede ser que funcione así, pero a veces es lo que sucede. Las autoridades tienen la obligación de tomar esa denuncia. Ahora, en cuanto a los procesos, te diría que no funciona como queremos. Hay ciertas provincias, en Buenos Aires en particular, depende del lugar y depende quién te toque. Es como todo acá, ¿no? Depende el fiscal, depende el juez, depende muchas cosas. En algo un 30% en relación al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque es bastante desparejo en ese sentido el avance que ha tenido, ¿no? Si bien está progresando, pero cuesta mucho, cuesta muchísimo más llegar a un allanamiento, llegar a un secuestro, al rescate del animal no humano, y mucho más que avance, ¿no?, a la elevación de juicio. Con lo de las probation se llega en algún momento, eventualmente se puede llegar, pero bueno, también hay una realidad que esta ley se tiene que modificar. Después en el resto del país, te digo que hay abogados y abogadas animalistas que litigan, no somos muchos, pero hay más dogmáticos que otra cosa, van a ver que hay muchísimas conferencias, pero litigantes somos muy pocos. Y hay, por ejemplo, hay gente en Córdoba que trabaja muy bien, en Córdoba tenés a la doctora Gretel Monserrat, el doctor Ariel Morandi, en Tucumán tenés a la doctora Liliana Farach, Claudia Ruiz, en Formosa, yo digo los que hay porque encima son un referente por ahí o nada, porque no hay gente que trate. Antonio Danquín en Formosa, en Jujuy la doctora Dafne Georgina Rodríguez, en Entre Ríos la doctora Cecilia Domínguez, en Neuquén que hacen un trabajo, ahora están con un juicio. Mira, justamente, hoy tuvieron audiencia, después de tres jornadas de audiencias, hoy fueron los alegatos, en el juicio para proteger los derechos de Estelita, una galga que habían arrollado en Neuquén. La doctora Noelia Baraín, que la doctora Julia Busqueta, justamente estaban, mirá, ahí hay una elevación a juicio por este caso, en Neuquén que el 6 va a haber sentencia. En el caso de Córdoba está el caso de Chocolate, que también hubo elevación a juicio, fíjate que es interesante también ver para que vean que más allá de la escala penal y demás, hay veces que se consigue esa elevación, más allá de que el resultado en muchas ocasiones termina siendo casi el mismo que una probation, pero está bueno que se pueda... Hubo un caso que se veía que arrollaban intencionalmente a un perro y salió en muchos noticieros del momento, creo el año pasado o el anterior. La pena... Sí, el caso de Rubio de la Costa. Claro, la pena es la misma. La pena es la misma. Es la misma. Ese es el tema, ¿no? Que nosotros podemos... Mira, en Salta también tenés un caso de un perrito que también lo mataron con un machete, la doctora Carmen Céspedes. O sea, hay un montón, ¿no?, de estos abogados, pero fíjense que en esos lugares donde existen estos abogados, abogadas que litigan, hay más movimiento,
pese a la resistencia de las autoridades. Hay educación que se le da al Ministerio Público Fiscal, a funcionarios públicos, a la policía, ¿no? Pero bueno, estos avances tienen que estar de la mano también de un cambio legislativo que, primero, pueda sacarle el estatus de propiedad al animal no humano, y segundo, si vamos a la ley misma, que aumente la escala penal, porque si no siempre vamos a estar en lo mismo, Sí. ¿no? Ese es el tema. Una probation, con el daño que genera, que es la muerte en muchos casos, es prácticamente impunidad para el delincuente que comete ese hecho aberrante. Yendo a la cuestión quizás más compleja de lo que es derecho animal, hoy analizamos estos casos en particular, pero también vemos en la Argentina y en muchos países cotos de caza clandestinos, tráfico de animales, hacinamiento. ¿Qué protección jurídica tiene? Porque lamentablemente esas cosas existen. Bueno, acá tenés otra de las normas, más allá de la de maltrato animal, la ley de protección del maltrato animal que vimos, que es la 14346, que recomiendo que puedan leer, ¿no? Porque no la voy a nombrar ahora por la extensión, no es muy extensa, pero si no me extendería demasiado, que puedan tenerla para poder entender a qué nos referimos con actos de maltrato y crueldad, y entender de vuelta que encuentren un animal no humano maltratado. La ley de conservación de fauna silvestre, que es otra ley en este sentido, ¿no? La ley 22421. Recuerden que también es potestad de las provincias, pueden tener su ley de conservación de fauna silvestre. Esta es una ley nacional, ¿no? Que considera obviamente silvestres a los animales que están navíos, salvajes, que viven bajo el control del ser humano, en cautividad o semicautividad, y también originalmente consideraba de este modo a los domésticos y a los que volvían a la vida salvaje, ¿no? Sí. Del artículo 3 de esta ley, bueno, da una mención entre estos distintos, por ejemplo, vos me hablabas de la casa en particular, encontramos antes de la casa, perdón, acabo de nombrar el tema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque quizás es donde me desempeño más. Tenemos mucho, y que son denunciados también ante la UFEMA, más allá de que esto tiene competencia directamente nacional, ¿no? En este sentido también, porque estamos hablando de justamente de esta ley, ¿no? De la 22421. En este caso intervendría no la UFEMA, sino la UFIMA, que trata sobre estas cuestiones en ferias, por ejemplo, ¿no? La feria de Pompeya, en su momento, donde se realizaban los entrenamientos y rescataban un montón de especies protegidas, que obviamente ahí tenemos un concurso entre distintos delitos, ¿no? Tenemos primero maltrato animal y obviamente la violación a la ley de conservación de fauna silvestre, que es la 22421, ¿no? En este caso, fíjense, ¿cuál es el primer acto de maltrato que se realiza con este animal humano, que es legalmente por maltrato animal y también por violación a la ley de conservación de fauna silvestre, ¿no? Que tramitan en dos vías distintas, pero claramente que se puede realizar la denuncia. En cuanto a la caza furtiva, la tenemos
si no me equivoco, en el artículo 24 de la 22.421, y prevé una pena de 1 mes a 1 año de prisión y habilitación, especial de hasta 3 años a quien realice estos actos, ¿no?, de caza furtiva. La acción típica de este delito va a consistir en cazar animales de la fauna silvestre en campos ajenos sin autorización, entre otras cuestiones. Fíjense, en campos ajenos sin autorización, ¿no? El artículo 15 de esta ley, en ese sentido, define que entiende como caza, a efectos de la ley, ¿no?, que define como la acción ejercida por el hombre mediante el uso de artes, armas y otros medios que son apropiados para este fin, apresando ciertos ejemplares de fauna silvestre con la finalidad de someterlos bajo su dominio y apropiarlos como presa, capturándolos, dándoles la muerte, o facilitando estas acciones a terceros, ¿no? Existen otros delitos que están configurados en la ley de fauna silvestre. Vieron que es más complicado, porque nosotros pensamos, bueno, a ver, la caza está prohibida, los cotos de caza, y fíjense que tiene que reunir ciertas condiciones para que sea considerado caza furtiva, y estamos hablando de una escala penal de 1 año a 3, o sea que ya de por sí en este caso es más alta que la ley de protección animal, que es de 15 días a 1 año, ¿no? Después hay otro tipo de situaciones en la caza que se da, por ejemplo, caza con procedimientos prohibidos, creo que está en el artículo 25 o 26 de esta misma ley, donde dice que se va a reprimir de 2 meses a 2 años, y con inhabilitación especial de hasta 5, al que caza animales de fauna silvestre utilizando armas y artes que sean prohibidos por la autoridad jurisdiccional de aplicación, ¿no? Bueno, con el comercio ilegal, tenemos algo en el artículo 27 con respecto a esto, y dice que se van a aplicar las penas que están previstas y enumeradas en toda la ley, ¿no? Y que a quien a sabiendas de esta situación, transportare o almacenare, etcétera, y vendiere, industrializare, bla, 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 a estos animales no humanos, si son provenientes de caza furtiva o de depredación, le va a corresponder esta pena, ¿no? Bueno, es bastante compleja la ley de conservación de fauna silvestre, tenemos las CITES también, cuando hablamos en la parte internacional, ¿no? Que es la convención con las especies protegidas y demás. Es bastante complejo, ¿no? Las denuncias en este caso, sí. La Argentina tiene legislación, si bien, como decíamos al principio, la pena es muy baja, tiene legislación, como ocurre en muchísimos ámbitos del derecho penal, lo que falta quizás es aplicarla con todo rigor o modificar la escala penal. Sí. Muy importante esto que dijimos al principio, que la gente puede denunciar cuando hay un hecho de maltrato animal, golpizas o abandonos, que, digamos, el silencio termina siendo cómplice si no denuncia a la gente, y el fiscal lo sigue de oficio, debe seguirlo de oficio y tiene la obligación de tomarle la denuncia. ¿Esa es la mejor herramienta para poder combatir a estos agresores? Sí, sí, claro, tiene la obligación de hacerlo, como dijimos antes, medio se entrecortó un poquito, creo que era esa la pregunta, tiene la obligación de hacerlo, de seguir la investigación. Ojo, esto no significa que en todos los casos, por más que esté esta obligación, prospere, en algunos sí, en otros no, también va a depender de la prueba, ¿no? De la valoración de esa prueba, de la prueba y de la valoración de esa prueba, ¿no?, que realiza también el juzgador. Por eso nosotros tratamos de armar todo y de proporcionar cuando hacemos la denuncia o asesoramos para que se haga, para que pueda tener esa viabilidad, ¿no?, en este sentido, y no se termine archivando. Claro. Que después podemos pedir el desarchivo si tenemos otra prueba, pero la idea es que avance y ayudar para que pueda prosperar, ¿no? Así que bueno, más que nada es eso. Hay muchos medios digitales para poder captar situaciones, como todos los celulares tienen cámara o en buena definición. ¿Es suficiente eso para poder iniciar una demanda o se va a necesitar, bueno, obviamente testigos o algún otro elemento para que la causa prospere? Bueno, a ver, en este sentido se puede acercar cualquier prueba
que pueda ser aportada para el esclarecimiento del hecho. Y en esto, bueno, acá vamos con la parte digital, ¿no? Que daba una charla hace poco sobre evidencia digital y maltrato animal en las redes sociales, ¿no? Bueno, en este caso, mis recomendaciones no son hacer la captura de pantalla, porque hay mucho desconocimiento con esto, ¿no? También en lo digital, en lo ciber. Entonces muchos piensan que si nosotros hacemos una captura de pantalla, listo, ya está, con eso probamos todo. Es como, pero lo tenemos no solamente en derecho animal, ¿no? En cualquier área del derecho está ese desconocimiento, y no hablamos ni de conservación de la prueba, ni de preservación, ni de la adquisición, la Convención de Budapest, bien gracias, o sea, no tenemos en cuenta un montón de situaciones y cuestiones que son propias, protocolos también y demás, para la recolección de la evidencia digital. ¿Qué van a hacer esto? Si nosotros la juntamos de manera adecuada, va a hacer que prospere posiblemente. Ahora, si hay una publicación de un tipo matando a cualquier animal no humano en una red social, y nosotros hacemos una captura, la borra y listo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros conservamos la prueba? Hacemos la denuncia, pedimos la preservación a los portales, por medio de los portales, que le hagan un hash, que eso se ponga en un acta, que se guarde. Eso se mantiene la cadena de custodia de manera perfecta. Exacto. Ahora, tenemos la opción fácil, que va a ser cuestionada porque va a venir el defensor y nos va a hacer así, con esa prueba, o la prolija, que es viable para cualquier parte del proceso, en cualquier delito o en cualquier situación que se quiera preservar evidencia digital. Entonces, en algunas cuestiones, en algunos de estos casos, yo recomiendo, hagan la captura si quieren también, pongan, si es Facebook, ejemplo, ¿no? Es mejor que una captura, siempre va a ser un video, siempre, ¿no? Videos, navegando, directo, fecha, hora, diario, lo que sea, va a ser mejor. Mejor va a ser que hagan la denuncia y que se preserve la prueba como corresponde, ¿no? Y se pida después, y demás para mantener la cadena de custodia. Lo del escribano, que muchas veces dicen, y esto de vuelta, para maltrato animal o cualquier otra situación que se dé que quieran tomar prueba, evidencia digital, y el escribano puede dar fe de lo que está viendo, pero ahora del origen y de la veracidad, la certeza, no. Entonces estamos en esas cuestiones que acá vemos cómo los ciber están todo, ¿no? También, en todos los ámbitos. No, realmente muy interesante, y por esto también ayuda a mucha gente a tomar conocimiento de que estos hechos, más allá de la condena social que es muy fuerte contra el autor de estos delitos, también ayuda a que mucha gente instrumente los medios para poder denunciar y que la condena, aplicándose el Código Penal, llegue a buen puerto en todos los casos. Es un tema muy amplio, Lorena, realmente muy interesante la charla, y bueno, vamos a seguir conversando porque esto tiene muchísimas aristas para poder analizar. Desde ya, muchísimas gracias por haber... Y Diego, gracias, Diego. Antes de irme te digo algo más para que no quede suelto por ahí, que no lo nombré, pero también está bueno que sepan, muy cortito. Nosotros también tenemos una ley, la 27330, de prohibición de carreras de perros, para que sepan que también es obligatorio en todo el territorio nacional y que pueden denunciarlo específicamente, ¿no? Aparte de las leyes que ya nombramos de fauna y la protección, la 14346, que es la de protección de los demás animales, ¿no? En este sentido. Ahí está, no quería dejarlo fuera para que no les quede esa ley. Muy interesante, muy reciente también. Es una ley muy reciente. Sí, es nuevita dentro de todos, pero bueno, también ha sido un avance, ¿no? Cuando hablamos de protección animal, poder tenerla, ¿no? En este sentido. Pero bueno, no quería dejar de nombrarla porque creo que es importante también que lo sepan. Un logro también muy importante. Bueno, desde ya muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto. Vale, gracias. Muchas gracias, Diego. Chao, hasta luego. Chao.